Queridos seguidores de ISKCON Chosica, soy Ramanitay Kripadas. Hoy día no va a estar con nosotros Haribudi Prabhu. Entonces él me pidió que presente escuetamente a Sankirtaneshwara Prabhu, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que estamos muy contentos, ¿no? de que vamos a transmitir su clase acerca de cómo seguir la conciencia de Krishna, ¿no? En estos momentos de crisis, ¿no? Y bueno, lo que sabemos de Prabhu Sankirtaneshwara es que desde 1992 que se inició, no ha parado pues de hacer mucho servicio. Actualmente enseña yoga y también ayuda, eh, traduce y hace servicios en las plataformas de Su Santidad Yapataka Swami Maharaj, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pedirle a Prabhu Sankirtaneshwara que nos dé su clase o su disertación acerca de este tema tan importante, cómo hacer conciencia de Krishna, ¿no? En estos tiempos de crisis que estamos viviendo ahora. Hare Krishna, muy buenas tardes a todos. Por favor, acepten mis más humildes y respetuosas reverencias. A todos los Vaishnavas, a todos los devotos, a todas las personas que están asistiendo a este ciclo de espacios para compartir nuestras experiencias y las yastras, que son los libros que Srila Prabhupada nos legó, y las enseñanzas de nuestros maestros espirituales y de los devotos. Así que quería agradecer la invitación. Simplemente voy a intentar compartir lo que mi maestro espiritual me enseñó, lo que Srila Prabhupada está explicado en sus libros, y también lo que uno va aprendiendo en la vida espiritual en base a la experiencia. Y bueno, me pareció significativo debido a que en lo personal enfrenté, y seguramente muchos de ustedes también, no solo la pandemia, sino algunos tuvieron la pérdida de seres queridos o amigos, familiares. Y bueno, a veces la teoría funciona de una manera y la puesta en práctica de esa teoría es bastante diferente de lo que uno lee o de lo que uno está acostumbrado a, o que uno piensa que va a suceder. Así que bueno, les agradezco mucho. Simplemente voy a intentar compartir lecturas de diferentes extractos de nuestros libros sagrados, como el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, y un poquito del Mahabharata, para todos los que somos padres también, en esta difícil Kali Yuga, de poder tratar de dar nuestro mayor amor y ejemplo, nuestro mejor ejemplo a nuestros hijos, especialmente a veces en la época de la adolescencia, que no es nada simple o sencillo con la degradación que hay hoy, poder guiarlos y que ellos puedan elegir un lindo camino, un camino de luz, un camino que les beneficie su alma. Entonces, bueno, por eso elegimos este título, para que no es algo nuevo, ya el Bhagavad Gita lo define, este mundo material, según las enseñanzas y lo que escuché de mi propio maestro espiritual, cuando define en el Bhagavad Gita la palabra Dukalayan Asashwatam. Escuché de sus propios labios que le da la traducción de bienvenidos a la casa del sufrimiento. Entonces, no todo es sufrimiento en este mundo material, tenemos cosas hermosas, bonitas, arte, música, pero también tenemos crisis, tenemos que enfrentar problemas, pérdidas, aparentes injusticias, agresiones, que a veces no provocamos en esta vida, o no sabemos cuándo, y así uno tiene que enfrentarse como los grandes devotos también se enfrentaron a grandes perplejidades, y una vez queda, como ese hermoso texto del 2.7 del Bhagavad Gita, queda perplejo, queda confundido, queda aturdido en cuanto a qué decisión tomar. Bueno, entonces vamos a compartir un poquito del Srimad Bhagavatam, del Srimad Bhagavad Gita y del Mahabharata. Así que les quiero pedir permiso y
recibir sus bendiciones para poder compartir estas yastras, estos libros sagrados. Seguramente dentro de los oyentes hay muchísimos Vaishnavas de muchos años, Vaishnavis, con mucha más experiencia, dedicación y pureza que yo, pero bueno, me han invitado y siempre es lindo compartir la conciencia de Krishna y hablar de Krishna y escuchar sobre Krishna. Voy a compartir algo que cuando empezó la pandemia me tocó mucho el corazón, del Srimad Bhagavatam, y que lo traté de guardar en mi corazón durante todo el periodo de pandemia y, por qué no, durante toda la vida, del 10º canto. Y después podemos compartir algo más también del Bhagavad Gita y del Mahabharata, que tiene relación con las crisis y las dificultades. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhuvyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatade Shatarine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Utale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine. Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradaine Gaura Katadamadaya Nagaragra Matarine. Jai Gaura Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a compartir algo del 10º canto en el capítulo número 14. Se titula este capítulo, el 14 del 10º canto, las oraciones de Brahma al Señor Krishna, y vamos a también compartir la traducción y el significado de su santidad Hridayananda Goswami, que es muy muy bonito y deja muchas cosas para reflexionar. Entonces leo el sánscrito tal cual Krishna lo habló. En este caso son las oraciones de Brahma, cuando él roba los terneritos y luego se da cuenta de que esa persona que él confundió no era nada más y nada menos que su Padre Eterno y Krishna Bhagavan. Entonces, el texto número 8 del capítulo 14, las oraciones del señor Brahma a Krishna, dice así: Tate anukampan susamikṣamanu Bunjana Ivadma Kritam Vipakam Hrid Bhag Vapur Bir Vidadan Namaste Jiveta Yomuktipade Sadayabhak. Traducción. Mi querido Señor, aquel que espera ansiosamente que le concedas tu misericordia inmotivada y que al mismo tiempo en que sufre con paciencia las reacciones de sus malas acciones pasadas, y te ofrece respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo, con certeza o con seguridad, es un candidato a la liberación porque ésta se volvió su legítimo derecho. Significado por Hridayananda Goswami, Maharaj Ki Jai. Srila Sridhar Swami explica en su comentario que así como un hijo legítimo solo precisa permanecer vivo para recibir la herencia de su padre, aquel que simplemente permanece vivo en la conciencia de Krishna, siguiendo los principios regulativos del Bhakti Yoga, se vuelve automáticamente un candidato para recibir la misericordia de la personalidad de Dios. En otras palabras, él será promovido al reino de Dios. La palabra su samikṣamana indica que el devoto espera ansiosamente la misericordia del Señor Supremo, mismo y durante, en cuanto está sufriendo los dolorosos efectos de las actividades pecaminosas anteriores. El Señor Krishna explica en el Bhagavad Gita que el devoto que se rinde por completo a él ya no está sujeto a sufrir las reacciones de su karma anterior. Sin embargo, porque en su mente el devoto tal vez aún mantenga remanentes de mentalidad pecaminosa pasada,
el Señor elimina los últimos vestigios del espíritu de disfrute, dando a su devoto castigos que a veces se parecen a reacciones pecaminosas. La finalidad de toda la creación de Dios es rectificar la tendencia de la entidad viva de disfrutar separada del Señor. Y por lo tanto, el castigo en particular dado para una actividad pecaminosa es planeado específicamente para cercenar la mentalidad que produce esta actividad. A pesar de que el devoto haya rendido servicio devocional al Señor, mientras no haya alcanzado la perfección plena de la conciencia de Krishna, él tal vez mantenga una pequeña inclinación a disfrutar de la falsa felicidad de este mundo. El Señor crea, por lo tanto, una situación particular para erradicar este espíritu de disfrute remanente. Esta infelicidad sufrida por el devoto sincero no es técnicamente una reacción kármica, es, sino, la misericordia especial del Señor para inducir a su devoto a renunciar de una vez al mundo material y volver al casa, volver al Supremo. El devoto sincero desea ansiosamente volver para la morada del Señor. El Señor, por lo tanto, acepta de buen agrado, el devoto, por lo tanto, acepta de buen agrado el misericordioso castigo del Señor y continúa ofreciéndole respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo. Semejante de siervo genuino del Señor, que considera todos los reveses como un pequeño precio a pagar a cambio de la obtención de la compañía personal del Señor, de cierto se vuelve un legítimo hijo de Dios, como aquí lo indican las palabras Dayabak. Así como nadie se puede aproximar del sol sin volverse fuego, nadie se puede aproximar al Supremo Puro, el Señor Krishna, sin pasar por un rígido proceso de purificación, que tal vez se asemeje a sufrimiento, pero que de hecho es un tratamiento curativo administrado por la propia mano del Señor. Entonces les comparto nuevamente la traducción. Mi querido Señor, dijo el Señor Brahma, aquel que espera ansiosamente que tú le concedas tu misericordia inmotivada, al mismo tiempo en que sufre con paciencia las reacciones de sus malas acciones pasadas y ofrece a ti respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo, con seguridad es un candidato a la liberación porque ésta se vuelve o se volvió su legítimo derecho. Es un muy lindo significado y un muy lindo de Sriyanda Maharaj, donde menciona varias veces la palabra castigo, pero en realidad también nos explica que ese castigo, ese tratamiento que nos da Krishna, nuestro Padre Supremo, y nuestro Suridam Sarvabhutanam, nuestro mejor amigo, es simplemente para dejarnos completamente puros. Es muy interesante cómo termina este significado. Semejante siervo genuino del Señor, que considera todos los reveses como un pequeño precio a pagar a cambio de la obtención de la compañía personal del Señor, por cierto, se vuelve un legítimo hijo de Dios. Como indican las palabras de Ayabak, es la herencia, es nuestra herencia espiritual, que tan misericordiosamente nos legó Srila Prabhupada. Recuerdo una ofrenda de mi maestro espiritual a Srila Prabhupada de qué seríamos o dónde estaríamos si no fuese por Srila Prabhupada. Así que es probable que nos esté tocando vivir momentos muy de crisis, muy difíciles. Y mismo en el primer canto del Srimad Bhagavatam, uno de los 12 Mahayans, Bhishmadeva, el abuelo Bhishmadeva, explica que es tan complejo determinar el plan del Señor. Y a veces, ¿no?, nosotros hacemos una acción
y nos trae una reacción, pero a veces el accionar de Krishna, el mago supremo, mueve muchas cosas al mismo tiempo, que luego con el tiempo, ya que cala, ¿no? El Bhagavad Gita nos explica que una de las formas, el Bhagavad Gita explica 5 materias, y una de ellas es Kala, el tiempo eterno, que es un representante de Krishna. Entonces el tiempo es un elemento también purificador, y es un elemento porque es una representación de Krishna, y es también un elemento que nos permite muchas veces descifrar o comprender un poquito mejor el plan de Krishna. Entonces, Srila Prabhupada nos enseñó a tratar de tener una mentalidad de agradecimiento y de reverencia hacia Krishna. Él daba el ejemplo que a veces se pudo cortar uno un pedacito del dedo o lastimar con una cortadura mientras cortaba. Y Srila Prabhupada dio este mismo ejemplo. Y dice, uy, pensar que yo seguramente merecía cortar mi dedo entero, o mi mano, quizás amputarme la mano, pero Krishna es tan misericordioso que me minimizó mi sufrimiento y me está haciendo pagar un pequeño precio por lo que realmente yo tenía que pagar. Pero al mismo tiempo, no tenemos que ver esto como un castigo, sino como un proceso de purificación para llegar a la compañía de Dios. No sabemos cuánto nos va a tomar, esperemos que sea el menor tiempo posible, pero es interesante como inicia significado diciendo que así como un hijo legítimo solo precisa permanecer vivo para recibir la herencia de su padre, aquel que apenas permanece vivo en conciencia de Krishna, siguiendo los principios regulativos del Bhakti Yoga, se vuelve automáticamente un candidato para recibir la misericordia de la personalidad de Dios. En otras palabras, ¿o qué significa recibir la misericordia de Krishna? Será promovido al reino de Dios. Y Srila Prabhupada muchas veces nos garantizó eso, ¿no? Así como se daba el ejemplo de cuando Ramachandra fue a buscar había sido confundido con la voz de la supuesta Sita que pedía auxilio y en realidad era Ravana disfrazado. Él marcó un círculo y dijo, no salgas de aquí. Y Srila Prabhupada nos explicó que permaneciendo en conciencia de Krishna, cantando los santos nombres del Señor, las 16 rondas diarias, más que los que la prometimos a la iniciación, y también manteniendo nuestros votos, Maya no nos va a tocar, o por lo menos vamos a estar protegidos y vamos a recibir misericordia. Y es un hecho. Alguien puede decir, bueno, pero yo canto mis rondas y sigo los principios regulativos, pero no veo dónde está la misericordia. Hay mucha misericordia. Por eso es muy complejo descifrar, ¿no?, el tiempo o el plan de Krishna, como explica en este hermoso capítulo la muerte de Bhishmadeva, cuando instruye a Yudhishthira, le explica que el plan de Krishna es prácticamente indescifrable. Aún así, por misericordia, Él nos muestra nos da mucha misericordia y nos muestra a veces o nos permite ver el porqué de mucho accionar o de muchas cosas que nos suceden. A veces sí, a veces no. De todas maneras, volviendo a las crisis o a los problemas o a los sufrimientos que tenemos que enfrentar, vemos cómo entendemos que no somos el cuerpo, entendemos que, por lo menos teóricamente, entendemos que nuestros hijos no son nuestros hijos, que nuestros padres no son nuestros padres. El volver a nacer explica eso, leímos tantas veces, no somos el cuerpo. De hecho, los que practicamos Archanam a la mañana y cantamos el Bhuta Sudhi, el mantra para limpiar el cuerpo sutil. Soy por naturaleza un eterno sirviente de Krishna, pero vivo en mala fortuna, está actuando como enemigo de tiempo inmemorial. Así me he identificado con mi cuerpo y embolado por el ciclo de nacimiento de este mundo material, sufriendo por las 3 miserias materiales. Ahora, como resultado de una inimaginable buena fortuna, la misericordia de mi maestro espiritual me ha permitido saber que
Soy un eterno sirviente de Krishna, un ser espiritual infinitesimal, completamente diferente de los cuerpos grueso y sutil, ¿no? Cantamos o recitamos ese Bhuta Sudhi, Suda, de la limpieza del Bhuta, del cuerpo sutil inclusive, para no identificarnos tanto con el cuerpo. Pero, ¿no? Arjuna le pregunta a Krishna, ¿y por qué? ¿Cómo es esto que vos le impartiste el conocimiento a Vishwasvan hace millones de años y yo ni estabas vivo? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que yo puedo recordar todo, le dice Krishna, pero tú no. Tú tienes la tendencia a olvidar. Y es un hecho. Es un hecho que tenemos la tendencia a olvidar, que no somos el cuerpo en la práctica inclusive. Recordar que la muerte puede venir en cualquier momento, y hay ejercicios inclusive que muchos a veces se dan, de hecho con todas las partidas que hemos experimentado últimamente de seres queridos y de devotos, lo que nos lleva a reflexionar, por lo menos estábamos viendo con la madre de Akshakani, una discípula de Arikesh, aquí, una de las pioneras, que reflexionábamos sobre lo importante es decir en vida, ¿no? Todo lo que uno aprecia, todo lo que uno necesita agradecer a los que nos ayudaron. Y el Bhagavad Gita explica en el capítulo 6 también que uno está más adelantado aún cuando ve a los bienquerientes, a los no tan bienquerientes, a los amigos, a los enemigos, con igualdad de ánimo. Entonces, cuando le preguntan a Yudhishthira Maharaj qué es lo más maravilloso de este mundo, él dice, bueno, vemos que nuestros familiares mueren, pero nosotros pensamos que no vamos a morir. O por lo menos no mañana. Por eso le decía que hay un ejercicio, quizás no es Vaishnava, pero es interesante, vivir el día como el último día de la vida. ¿Qué haría? Yo tuve la experiencia práctica de mi papá, dejó el cuerpo hace poquito, en julio del año pasado, por COVID. Y era una persona muy sana, muy fuerte, muy piadosa, y por un tema estuvo 10 días internado y partió. Y por el aislamiento que tenía de COVID, no pude abrazarlo y agradecerle mucho porque nos aislaron, no pudimos verlo, por lo menos como no hubiésemos querido. Entonces, uno queda con el sinsabor de decir, o con la tristeza o el arrepentimiento de decir, no le dije todo lo que yo quería, o no le agradecí lo suficiente, o no lo amé como se merecía, o no le di tanto amor como quise. Entonces uno se pone a reflexionar. Entonces, ante esa introspección, veíamos que muchos Vaishnavas aquí en Argentina, seguramente en Perú también, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, han partido, y es inexplicable cómo ya no están, y uno lo entiende teóricamente. No somos el cuerpo y no vamos a morir. Nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Pero está en el papel. Yo recuerdo cuando hice aquí en Argentina la escuela industrial en el secundario, tenía muy buenas notas en teoría, pero en la práctica en taller no había equipamientos, y a pesar de que era una escuela privada, y los profesores a veces faltaban, y yo estudié técnico en telecomunicaciones, electrónica en telecomunicaciones, y la primera vez que me recibí con buenas notas y todo, pero me tocó desarmar un televisor a válvula en esa época, o no, a transistores, circuitos integrados. Cuando quise meter mano casi salgo volando. Entonces, muy buena teoría, pero no había práctica. Y en Oriente dicen, la práctica hace al maestro. Entonces, tenemos el conocimiento, pero a veces fallamos en la práctica. Y tenemos aparte ese tema del olvido. Nos olvidamos que mañana podemos morir. Nos olvidamos que nuestros seres queridos, nuestros amigos y mucha gente que nos ayudó en la vida espiritual y material, no le agradecimos lo suficiente. No reconocimos lo suficiente. Y bueno, entonces, como ese libro que tenemos, Second Chance, la segunda oportunidad que se le da a Yamila, ¿no?
Estoy compartiendo simplemente mis vivencias, pero la muerte a veces nos sacude mucho. De hecho, muchas personas cuando tienen una enfermedad terminal o un aviso de posible muerte, como le pasó inclusive a Parikshit Maharaj, es un zamarreo importante que nos lleva a reflexionar, casi a la fuerza. Entonces, de hecho, Narada Muni vemos en muchos pasajes de Volver a Nacer, en muchos pasajes del Bhagavatam, que cuando hay una congoja muy grande, una pérdida muy grande, una calamidad muy grande, el maestro espiritual se acerca, Narada Muni en este caso, y predica, nos enseña, nos recuerda, ¿no? Un zamarreíto muy amoroso para volver a comprender las cosas tal como son y no olvidarnos de lo importante, que es de mantenernos vivos espiritualmente. Entonces, como le decía, este second chance, esta segunda oportunidad, me acuerdo porque yo lo tenía en inglés el libro. No sé si se editó en latino, pero se compiló el Clases de Srila Prabhupada en inglés, en un libro que se llamaba Second Chance, que hablaba todas aulas o clases de Srila Prabhupada del sexto canto, en el trayecto donde Ayamila se encuentra con los Yamadutas y con los Vishnudutas. Entonces, de esa manera, hace muy poquito, también el 22 de enero de este año, hace escasos mes y medio, mes y días, partió mi mamá. Y tuve la bendición de Krishna de cuidarla durante 13 días en su internación. Estuvo solamente un día de terapia intensiva y después se fue. Pero ahí tuve una oportunidad, no todos la tenemos, o sí la tenemos, de decirle cuánto la amaba, decirle cuánto agradecido estaba por todo lo que hizo por mí y tratar de devolverle un poquito ese amor incondicional que ella me dio. Entonces, es muy interesante cómo uno se olvida de estos aspectos importantes, de que mañana podemos morirnos, de que mañana nuestros seres queridos pueden partir, pero aún así uno piensa, no va a ser mañana, va a ser otro día. Mañana no voy a morir. Capaz que en 10 años. Yo lo mismo pensaba mi papá tenía 85, hasta los 90, 95, seguro lo vamos a tener aquí. Porque es una persona fuerte, sana, que se cuidó durante toda la vida, pero desde que nacemos ya tenemos un día marcado donde vamos a tener que partir de este mundo y eso está predesignado. Entonces, deberíamos reflexionar un poquito sobre estas realidades de la vida. A veces la muerte nos ayuda a poder ser más introspectivos y ser más agradecidos y más reciprocar más sobre aquellos que nos ayudaron y nos ayudan, y en la vida espiritual y en la vida material, ¿por qué no también? Así también quería compartirles para todos los que somos, como decía, padres. Tengo una hija de 15 años y me acuerdo de un devoto que también partió, un gran maestro mío, un gran ejemplo de Vidyadhara y Pandit Prabhu, uno de los primeros discípulos de Bhakti-Vedanta Swami Maharaj aquí en Argentina, uno de los líderes congregacionales de aquí, con su esposa Padmavati. Una vez me dijo, él tiene tres hijos grandes ya, y me dijo, los niños son niños, cuando los niños son niños los problemas son pequeños. Niños pequeños, problemas pequeños. Y después, bueno, la adolescencia es una edad un poquito compleja, y a veces uno tiene que tomar elecciones de vida en este mundo, permanentemente, ¿no? Por eso está ese libro, ¿no?, famoso de Srila Prabhupada, Preguntas perfectas y respuestas perfectas, ¿no? Siempre tenemos que tomar decisiones. Y a veces no es fácil, porque hay que tomar uno tiene 4 alternativas quizás,
puede elegir 4 opciones. ¿Cuál es la correcta? Y uno sabe que muchas veces si elige la 1, la 3, la 2, la 3 y la 4 se van a perjudicarse. Por hacer la 1 y no hacer la 2, 3 y 4, puedo sufrir. Y si elijo la 2, voy a sufrir por la 1, la 3 y la 4. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Como equilibrio, ¿no? A pesar de que el Bhagavad Gita, por eso le digo la teoría y la práctica, ¿no? A pesar de que el Bhagavad Gita nos enseña Yogastakuru Karmani. El yoga es una cuestión de equilibrio, pero tan difícil lograr el equilibrio en este mundo material. El Samadarshina, la visión de igualdad hacia toda entidad viviente. Una vez, un hermano espiritual mío, que era músico, me dijo, me caí en Maya, rompí los principios, me alejé de la asociación de los devotos, y cuando quise volver al sadhusanga, cuando quise volver era tan difícil para el ego, tan difícil que era como arrastrarse desnudo en un campo de alambre de púas. Era lo que sentía el ego, ¿no? Así, es un ejemplo un poco burdo, un poco melodramático, pero un poco válido también. Entonces, hay un extracto de el Mahabharata muy interesante que me gustaría compartir para todos los que somos papis y para todos los que tenemos que tomar elecciones en la vida, o hacer equipos de trabajo, o todos tenemos una familia, a veces, sé que en Perú hay familias muy numerosas, y aquí también, y en India, me acuerdo una vez en Jagannath Puri fui al mar y me sorprendió ver que eran como 40 los familiares que iban a vacacionar juntos. Nietos, abuelos, padres, tíos, hermanos. Entonces, este artículo se titula ¿qué es más meritorio? ¿Perdonar o usar la fuerza? Castigar o perdonar, ¿qué es lo divino? También se lo puede resumir. Y dice así, tratando de convencer a Yudhishthira de la necesidad de la reconquista de su reino por la fuerza, si fuera necesario, Draupadi cita un diálogo entre Prahlad Maharaj y su nieto Bali. Como Prahlad Maharaj y Bali Maharaj están entre los 12 Mahayans, personalidades ilustres con conocimiento pleno de las escrituras, Draupadi se está basando de esta manera en una fuente eminentemente autorizada. En el texto presentado más adelante, Prahlad Maharaj responde a una pregunta de Bali Maharaj sobre qué es mejor, perdonar o castigar. Prahlad Maharaj dice, ni el perdón ni el uso de la fuerza es recomendable en todas las situaciones. Si alguien perdona siempre, entonces sus criados, subordinados, enemigos y hasta mismo los extraños podrían no respetarlo. Los sirvientes de mentalidad mezquina robarían todas sus riquezas y no obedecerían sus órdenes. Sus subordinados harían lo que se les plazca y de esta forma adquirirían todo tipo de vicios. Por otro lado, alguien que siempre castiga y nunca perdona, prontamente se verá privado de todos los amigos. En verdad, todos vivirán para odiar a esa persona implacable y en la primera oportunidad le harán algún mal. Por lo tanto, perdón y castigo deben ser usados en las ocasiones apropiadas. Las personas citadas ahora deben ser perdonadas. 2 puntos. Aquel que hizo un buen trabajo en el pasado, que ofendió por ignorancia o estupidez, que cometió la primera ofensa y quien hizo algo equivocado contra su voluntad. Más allá de esto, algunas veces una persona puede ser perdonada para generar una imagen favorable en la opinión pública.
Las personas mencionadas ahora nunca deben ser perdonadas. Aquel que ofendió conscientemente y afirma ser inocente y reincidente, aunque su ofensa haya sido leve. En respuesta, Yudhishthir no refuta las conclusiones de Prahlad Maharaj, pero trata de moderarlas demostrando que, aunque el perdón pueda no ser conveniente en todas las circunstancias, la mayoría de las veces debe ser el camino escogido. Yudhishthira afirma: si no se le diera mucha importancia al perdón, entonces todas las ofensas, reales o imaginarias, serían inmediatamente vengadas. Habría luchas constantes que llevarían a todos a la ruina. Debido a la virtud loable del perdón, hay paz y prosperidad. Verdaderamente el perdón es la propia fuerza que mantienen los hombres civilizados. La ira da origen a la pasión ciega que aniquila la inteligencia. La ira descontrolada siempre lleva a la ruina personal, mientras que la supresión o el control de la ira genera prosperidad. Hay paz y prosperidad porque existe la posibilidad de controlar la ira, que de otra forma haría que todos se involucren constantemente en algún tipo de conflicto desgastante. La fuerza debe ser dirigida por la inteligencia, no por la pasión ciega ni por la ira. Por lo tanto, alguien que tenga este conocimiento superior jamás debe ceder a la ira. Cuando una persona se deja controlar por la ira, no dudará en cometer las acciones más abominables. Teniendo esto en cuenta, la persona sabia tiene mucho cuidado para controlar su ira. Es importante resaltar que Yudhishthira habla insistentemente sobre la ira, en vez del castigo como actitud opuesta al perdón. Su mensaje es que la necesidad de perdonar o castigar debe ser estimada sin ira, pues si alguien se encuentra bajo el dominio de la ira, su inteligencia estará obnubilada y tal persona siempre quedará sujeta a la pasión ciega que lleva al deseo de castigar. Bueno, es bastante profundo, seguramente no es fácil de aplicar, pero es un hermoso extracto que justamente me regaló Hadai Pandit Prabhu, que ya no está, pero sí permanece vivo en sus instrucciones o en lo que él comparte, ¿no? A veces uno le regalan algún objeto y uno cuando ve el objeto recuerda a la persona. Entonces, por eso nosotros también practicamos Archanam, porque a través de ver la forma de Krishna, la forma de la deidad, nos vamos a recordar de Krishna y vamos a poder servirlo y practicar este hermoso proceso del servicio devocional. Así que estamos enfrentando perplejidades muy difíciles, como muerte de seres queridos. Yo personalmente sé que no soy el cuerpo, sé que soy alma espiritual, que mis padres no son mis padres, que mi hija no es mi hija, sino que son almas espirituales, partes y porciones de Krishna, pero también al mismo tiempo, cuando llega la muerte, es un cimbronazo muy fuerte, es un zamarreo muy fuerte. En lo personal, yo con la muerte de mi padre, yo sentí que me llevaban a un campanario y la campana más grande del Vaticano le daban duro y clean y me quedó el cuerpo vibrando durante 3 días del aturdimiento. Y bueno, por eso es que Srila Prabhupada nos legó. En Occidente por lo menos tenemos el crédito, la misericordia de las yastras, de las enseñanzas de Prabhupada, de nuestros maestros espirituales, de poder entender que la muerte no es un tabú, que no es algo que tenga que cubrirse, sino que es nuestra última, la prueba final, ¿no? Donde nosotros ahí tenemos también, esperamos u oramos, por eso ese mantra tan lindo del Sisopanishad, de orar a Krishna para que recuerde nuestras actividades. Krishna no se olvida de nada, pero
pedir misericordia, y de esa manera a veces uno en la vida trata de buscar el equilibrio, pero no lo logra. A veces no, casi siempre, en lo personal. Entonces, uno trata de, bajo la experiencia previa que tuvo en la infancia o en la adolescencia o cuando era un adulto joven, y se equivocó y sufrió, u otros lo hicieron sufrir, trata de dar lo contrario a las nuevas generaciones, pero uno puede caer en el error de no llegar a un equilibrio, como dice acá, castigar o perdonar. Si uno castiga siempre, van a esperar cualquier momento para odiarlo y no tener comunicación, comunicación hostil, intrigas. Y si uno perdona siempre, no lo van a respetar. Entonces no lo van a, tampoco, va a ser una completa anarquía. Le van a tomar el tiempo. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Y bueno, vemos que una vez un devoto de aquí de la congregación, también discípulo de Hridayananda Goswami, que tiene como 8 o 9 hijos, yo tengo solamente uno, le pregunté, ¿cuál es el secreto? ¿No? Y él me dijo una palabra, dar el mejor ejemplo posible. Y un ejemplo sincero, ¿no? Y si uno no es un buen ejemplo, ¿qué hace? Bueno, es una buena pregunta. Pero por lo menos esforzarse, ¿no? Esforzarse día a día. Como dice este significado del Srimad Bhagavatam, la vida espiritual o el precio que uno tiene que pagar para Bhaktivinoda Thakur dice que es la fe y el entusiasmo, ¿no? Pero también vemos que hay cualidades divinas que tenemos que practicar. Si no logramos el equilibrio, si no logramos acordarnos que no somos el cuerpo, debemos también cultivar. Si no podemos llegar a un equilibrio correcto, tomar decisiones correctas y nos equivocamos una y otra vez, uno tiene que, paciencia, desarrollar las cualidades divinas. Yo en lo personal estoy justamente transmitiendo, dando Hatha Yoga, Yoga Nidra en la congregación y también a gente no devota aún. Y trato de ser muy respetuoso con no caer en proselitismo, o la gente, no obligarla a tomar la conciencia de Krishna, sino compartir, ¿no? Compartir suavemente y con amor. Y siempre me gusta leer un hermoso mantra del Bhagavad Gita, todos son hermosos, pero uno que nos da un ejemplo también en práctico, bien práctico, ¿no? Uno dice, bueno, no soy una persona equilibrada, no soy un buen ejemplo como padre, no soy un buen ejemplo como devoto, no soy un buen ejemplo como discípulo, como hijo. ¿Qué hago? Cultivamos, permanecemos, como dice Hridayananda Goswami, permanecemos vivos en conciencia de Krishna, ¿no? Cantamos Mahamantra, lo que prometimos, nadie nos obliga a iniciarnos, pero yo enseño o transmito en base a mi experiencia personal que tener hijos, el casamiento y la iniciación espiritual son cosas que nos van a afectar toda la vida. Nadie nos obliga a tomar esas tres decisiones, pero una vez que las tomamos, debemos ser responsables y también hacernos cargo. Entonces, es muy difícil lograr el Yogasthha Kuru Karmani, pero yo comparto muchas veces al finalizar las clases de Hatha Yoga con mis alumnos este hermoso pasaje del Bhagavad Gita que habla mucho de el cultivar, no solamente permanecer vivos, sino avanzar, aunque sea velocidad de caracol, no importa la velocidad, pero permanecer vivos espiritualmente y al mismo tiempo esforzarnos con determinación. De hecho, Satatan Kirtayantomam, eso recomienda a Krishna en el 9º capítulo del Bhagavad Gita. Aquellos que se esfuerzan constantemente, ¿no? Con una devoción exclusiva, meditando siempre en mi forma trascendental. Wananya Chintayantomam. Bien, entonces les comparto este hermoso
forma práctica de tratar de mejorar nosotros como personas, como alma, sí, como padres, como hijos, como compañeros de trabajo, como seres humanos, cuando no logramos el equilibrio, cuando por ahí reconocemos que no tomamos la mejor elección o no somos el ejemplo que quisiéramos ser. La Suprema Personalidad de Dios dijo en el capítulo 16, texto número 1 al 3, la valentía, cosas a practicar, ¿no? ¿Qué hacer además de permanecer vivos espiritualmente? Practicar esto, que es lo que recomienda Krishna. Practicar la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, que hablamos un poquito sobre esto, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, le pertenecen a personas piadosas dotadas de naturaleza divina. Le pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina, perdón. Pero en Kali Yuga todos tenemos los mismos derechos. Y también la vida espiritual es para todo el universo. Así que después Srila Prabhupada va a dar más detalles. Y alguien puede decir, sí, pero estoy muy lejos de esto. Y también estoy muy lejos del mundo espiritual, o muy cerca. ¿Quién lo sabe? Como el ejemplo del zapatero y del brahmana. Es interesante aquí cuando se dice la modestia, ¿no? En el capítulo 13, Krishna también define 19 procesos para volver al mundo espiritual. 13:8. Y es interesante que el primer proceso que él dice o enuncia para llegar al mundo espiritual o para obtener verdadero conocimiento, Amanituam, la humildad. Vemos en los acharyas, los Goswamis, los 6 Goswamis de Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu, que decía, yo soy un tonto, pero el maestro espiritual me pidió que cante Hare Krishna. Por eso canto y bailo, porque me lo pidió el maestro espiritual. Presentarse Srila Prabhupada, que nunca decía, conseguí abrir tantos templos, conseguí traducir tantos libros, él siempre usaba el plural. No adjudicándose el mérito, sino compartiendo el mérito. Bueno, obviamente estamos en épocas de crisis. La muerte es un factor concomitante del mundo material. Podemos leer muchos libros sobre la muerte, podemos leer muchos pasajes del Srimad Bhagavatam con reyes compungidos por la muerte de su hijo, por no poder tener hijos, etc. Pero una cosa es leerlo, en teoría, y otra cosa es experimentarlo. Y en los más grandes cimbronazos de la vida, la muerte de seres queridos, o el caos, la perplejidad, la agresión y tantas situaciones que nos pueden tocar desagradables o no deseadas, tenemos estos lindos ejemplos de las yastras para poder seguir, permanecer vivos, cantando nuestras rondas, manteniendo nuestros votos de la mejor manera que podamos y al mismo tiempo esforzarnos un poquito cada día o trabajar sistemáticamente. Fijémonos que para ganar una medalla olímpica, para obtener un título universitario,
y para sobrevivir inclusive hay que hacer un gran esfuerzo. Entonces, si para mantener el cuerpo o ganar prestigio hacemos semejantes grandes esfuerzos, que no es tan mal porque tenemos que vivir dignamente y mantener a nuestra familia, ¿por qué también no trabajar paralelamente en nuestra supervivencia espiritual y en evolucionar para tratar de dar un buen ejemplo a quienes nos rodean? Y siempre recordar que Kala, el tiempo eterno, es un representante de Krishna y que la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, aprovechar para agradecer, aprovechar para reconocer, aprovechar para, en vez de pelear o discutir, tratar de emplear este tiempo divino. En Oriente se dice: un minuto de vida no se puede recuperar con lingotes de oro, un minuto que uno pierde. En reflexionar, en tratar de ser un poquito más gratos, más recíprocos con todos aquellos que nos ayudaron y pensar que realmente mañana estas personas pueden no estar. Es difícil equilibrar el tiempo, es difícil equilibrar las responsabilidades, es difícil tomar buenas decisiones, muy difícil. Pero tenemos la oportunidad de dar un buen esfuerzo en tratar de lograr esto, ser almas espirituales, partes y porciones de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar un papel de dama y caballero en este mundo, o tratar de hacer un esfuerzo en esto, diario, para setear un buen ejemplo y para también ayudar y agradecer a quienes nos rodean. Y también compartir. Recuerdo que este pedacito del Srimad Bhagavatam me apareció en un momento muy especial cuando aquí en Argentina hubo un close-up, ¿cómo se llama? Un aislamiento obligatorio muy prolongado de casi un año, donde no se podía salir de las casas, había multas o había secuestro de autos. Y leí esto, me fue muy, muy inspirante, de mucha ayuda en un sentido. Bueno, siempre como da la bendición mi maestro espiritual, ¿no? Se le pide una bendición y él dice que tus pensamientos siempre moren en Krishna. Por eso el Bhagavad Gita tiene un mantra que se repite, Manmana Bhava Bhakto, y en el capítulo 5 y en el 18, siempre, y también escuché de diferentes maestros espirituales que todo lo que está escrito en todas las yastras se resume. Creo que los Goswamis de Vrindavan está explicado en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que tenemos dos mandamientos básicos y principales: siempre recordar a Krishna y nunca olvidar. Así que bueno, les agradezco un montón por el permitirme compartir y hablar de Krishna, compartir alguna experiencia muy chiquitita, muy insignificante. Así que creo que hay espacio para preguntas o comentarios, o cualquiera que tenga realizaciones sobre estas áreas que hablamos hoy, de las perplejidades, la muerte, las agresiones y la vida espiritual. Pueden hacerlas o pueden compartir experiencias en este espacio. Querido Prabhu, tenemos una pregunta de Facebook. Claro que si alguien quiere hacer pregunta acá en Zoom, puede hacerlo. Solo levanta la mano y le damos el micrófono. Pero para comenzar, podríamos comenzar con esta de Bhaktin Natalia, que ha mandado a través de una madre que dice: ¿cómo cambia la perspectiva acerca de la muerte cuando uno se convierte en devoto? ¿Se entendió o lo vuelvo a leer?
Sí, entendí, pero estoy tratando de ir hacia donde apunta la pregunta. ¿Cómo cambiar la perspectiva de la muerte cuando uno es devoto que cuando uno no es devoto? Sería la pregunta. Claro, algo así es, sí. ¿Cómo cambia? Bien. Bueno, la ignorancia es la peor clase de los sufrimientos, dicen las yastras, las escrituras. Entonces, tenemos una cultura occidental, por eso Kala Desa Patra, o sea, los acharyas y las encarnaciones de Krishna, predican bajo tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, la cultura de Oriente, o sea, las costumbres en la India, o la cultura muchas veces Vaishnava, es bastante a veces diferente a la cultura o a la tradición, para llamarlo de alguna manera, occidental y latina o americana, sudamericana. En lo personal, aquí en Argentina, no sé cómo es en Perú, supongo que también al ser un país católico y tener una tradición muy similar, o en el resto de Sudamérica es bastante similar, es como muy, es muy vedado, es muy tapada el tema de la muerte. O sea, es algo como negativo, es algo como oscuro, es algo como indeseable, es algo como que es mala suerte hablar de eso, es algo como deprimente, es algo como que se tapa. De hecho, si comparamos, yo tuve la oportunidad de ir 5 veces a la India, si comparamos los funerales en Sudamérica y los funerales en India son completamente diferentes. Entonces, al viajar, uno no es que tiene que viajar, pero uno puede ver documentales o puede leer libros. De hecho, cuando uno lee el Bhagavad Gita, uno recibe mucha información, ¿no? Por eso el mantra, Om Gyanati Mirandasya, uno es como que ilumina la habitación oscura con el Shastra, con las enseñanzas, con Sadhu, Sangha Sadhu y Shastra. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Vamos a volver al ejemplo del funeral. O sea, una persona en Oriente, en Occidente, muere y automáticamente todos la lloran, y que es algo natural también, pero se la entierra o a veces se la crema, que no es muy tradicional. Yo ahora, por ejemplo, tuve que cremar, mi mamá quería ser cremada, y en el pueblo donde ella vivía, que es en las afueras de la ciudad, mucha gente me dice, pero muchos amigos católicos de ella me dicen, yo no concibo la cremación. Es como que no tolero que no haya más nada de la persona. Por lo menos si hay alguien enterrado, sabe que, porque no entienden que cuando el tema de no somos el cuerpo. Ellos piensan que el cuerpo todavía, la persona está ahí en otro estado, pero sigue ahí. Entonces no conciben la idea de una cremación, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo pueblerino de mi experiencia personal, pero creo que también podemos llegar en las afueras de Perú, o gente muy tradicionalista, muy católica, puede verlo también de esta manera. Entonces, sin embargo, en India, yo estuve en Jagannath Puri, en un hotel, no, en la casa de Bhaktivinoda Thakur, y el crematorio municipal está en el medio del centro y da a la playa y es abierto a todo el público. Acá la cremación no se puede ir a la cremación, no se puede ver la cremación, por lo menos aquí en Argentina, es todo un hermetismo, todo un tabú, toda una cuestión tapada, con mucha burocracia. En India es mucho más simple. No estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra, sino estableciendo las diferencias de culturas, porque eso también nos condiciona a un cierto tipo de mentalidad o percepción o idea o concepto de. La cultura muchas veces nos condiciona o nos permea a pensar o a actuar de una determinada manera. Entonces, yo escuché un nombre, digo, se escuchaban muchas personas recitando como un mantra, como hablando, vieron como en la cancha a veces que
cantan y los otros repiten. Bueno, algo así, pero no tanta gente como una cancha. Como un kirtan, así. Uno solo hablaba y los otros repetían. Porque yo escuchaba de lejos. Y me asomé y era una procesión que no iba con autos fúnebres, no iba con cajón, no iba con la persona tapada, sino que la persona es una persona anciana que se había muerto y la llevaban en un palanquín, 2 maderas con una tela, como en los palanquines de guerra, cuando en la Segunda Guerra llevaban a las camillas, que eran dos palos o 2 fierros o hierros y una tela, bien simple. Iban 4 personas, cuando en el Paríquera de Maya, pues llevan las deidades así con palanquín, ¿no? 4 devotos, uno de cada extremo del palo. Entonces llevaban a la persona, al difunto, y no iban llorando, iban así como procesionando, y el de adelante decía, yo bajé inclusive, porque me llamó mucho la atención, digo, qué loco, no hay carro fúnebre, no hay ataúd, ¿no? La persona tapadita está acá y toda decorada con flores, con tilac. Bueno, mi maestro espiritual leyó que los habitantes de Puri tienen todos 4 brazos, pero es otro tema. Entonces, iba cantando el de adelante, que era el que dirigía la procesión, Ram Nam, y todos los demás atrás decían, Satyahe, Ram Nam, Satyahe, Ram Nam, Satyahe. Y mientras iba tirándole pétalo de flores al difunto. Habían hecho un camino de pétalo de flores, iban al crematorio, el crematorio es público, cualquiera puede ir a presenciar la cremación, uno ya entiende cuando ve y dice, bueno, así voy a terminar yo también. No es que está todo tapado, no es que uno no ve lo que va a pasar, no, uno ve, así voy a terminar. Y eso es experiencia práctica, eso es ir a la escuela de la muerte. No es una materia que no se toca, no, esto es condicionado, no, vedado para cierta élite, no, eso es para todo el mundo. Ram Nam Satyahe, el nombre de Ram Nam, Rama Nam, Nama, Ram Nam Satyahe, es la única verdad, es la meta, es el único final. Entonces eso cantaban. Va a cremarlo y después tiran las cenizas al mar. Es para establecer una diferencia. Entonces, las Yastras, el Bhagavad Gita, capítulo 2, nos dan muy profundas enseñanzas sobre este tema de la muerte. El tema de la transmigración del alma, el tema que no somos el cuerpo, el tema de, etcétera. El Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, dan muchos ejemplos de que somos almas espirituales eternas y que debemos prepararnos para la muerte. No sé si eso responde un poquito a la pregunta, pero ¿cómo cambiar el condicionamiento? Bueno, hay que estudiar y hay que averiguar. Perdón, tengo una basurita en la garganta. No sé si eso respondió a la pregunta. Raúl, si hay alguna pregunta más en Facebook, me la puedes leer si sos tan amable, que tengo teléfono y no tengo acceso a computadora. Bueno, se entendió bien, pero acá hay varias que he transcrito. Dice Krishna Sevadas, pregunta, ¿cómo apoyar a un devoto que está perdiendo la fe por pruebas tan difíciles que está viviendo, ¿no? Se cortó un poquito el audio, ¿la puedes repetir? Por pruebas difíciles. ¿Cómo apoyar a un devoto que está perdiendo la fe por pruebas tan difíciles que está viviendo? Bueno, una vez en India, yo iba siempre para la fecha de Gora Purnima, y es un festival muy lindo porque uno tiene el Parikram por las 9 islas. Perdón. Y uno tiene la oportunidad de asociarse con muchos devotos de todo el mundo. Tuve la oportunidad de conocer a un hermano espiritual, líder congregacional de Malasia, que tenía a cargo como 70 bhakti vrikshas. Y le pregunté
cuál era el secreto o cuál era su estrategia de prédica para entusiasmar a tantas personas. Y él me respondió que su secreto o la técnica que él utilizaba era tratar de hacerse amigo de la persona, de las personas. Desinteresadamente, él iba a la casa, cocinaba, les enseñaba a cocinar, sin pedirles nada a cambio. Dándoles tiempo, respondiéndoles preguntas, tratando de instruirles, regalándoles libros, distribuyéndoles libros, lo que fuere. Pero él focalizaba en la amistad. Y tengo el ejemplo de un devoto aquí de Argentina que estuvo pasando un momento difícil materialmente y tuve la oportunidad de ayudarlo un poquito en ese momento, material y espiritualmente. Más que nada materialmente, le di una ayuda, no monetaria, pero sí lo ayudé. Y el devoto siempre quedó muy, muy agradecido. Es el día de hoy que nos vemos y me sigue agradeciendo. Y yo recuerdo también en mi vida espiritual que los devotos fueron muy pacientes conmigo. De hecho, yo voy a confesar, me hice devoto por el Prasad y estuve 7 años solamente yendo a comer al templo. Y yo no compraba libros, no leía, no cantaba rondas, nada. Yo era devoto del Prasad. Pero los devotos fueron tan amorosos, tan pacientes, tan tolerantes, que, bueno, Krishna después me hizo el empujoncito que faltaba, ¿no? O varios, y los devotos, y tengo recuerdos de que yo era un grijasta externo y los devotos me dieron muchas facilidades para empezar a distribuir libros, me enseñaron mucho desinteresadamente, y yo jamás voy a olvidar toda esa ayuda que recibí, desinteresada, amorosa, paciente, tolerante, ¿no? Entonces, la amistad, dedicar tiempo, la comprensión, la empatía, el amor, el cariño, el contactarse con la persona en ese momento difícil, esperarlo, acompañarlo, no importa qué grado de avance tenga o cuánto le cueste, no soltarlo. De hecho, en el Godruma Kalpatavi, Srila Bhaktivinoda Thakur explica o define mágicamente, digamos, magistralmente, para dar una definición más yástrica, el Namahata, o compara el mercado del Santo Nombre con un supermercado, o como una gran tienda, Walmart o la que fuere. Y dice que, bueno, hay diferentes puestos de trabajo, pero un puesto de trabajo que tiene mucha bendición o muy buen salario espiritual es el de peluquero. Aquel que con amor le corta el pelo a los devotos. Y esto no es en términos físico real de ir a con la maquinita y cortarnos el pelo, sino que aquel que a un devoto que está transitando dificultades lo ayuda, lo espera, lo contiene, lo trata de guiar. No importa el avance o la velocidad o mismo las enfermedades o en los momentos psicológicos difíciles. Es muy difícil hacer empatía cuando algo uno no lo vivió. Uno puede intentar. Yo me pasó con mi madre. Mi madre tuvo 65 años de casada en buenos términos con mi papá. ¿Y cómo yo puedo hacer empatía? ¿Cómo yo puedo sentir lo que ella sintió cuando mi papá se fue? Para mí es imposible. O por Prabhupada dice imposible, una palabra está en el diccionario de los tontos, pero muy difícil. Así que en la experiencia personal, todos estos ítems, la amistad, dedicar tiempo, la paciencia, el cariño, el amor, el no presionar y el acompañar, creo que siempre van a dar buenos resultados. Quizás no en el tiempo que nosotros esperemos, pero, como dice Krishna en el capítulo 4, Kalenatmati Vindati, a su debido tiempo. No sé si eso responde un poquito a la pregunta. Es muy buena pregunta, muy linda pregunta, gracias.
Sí, está muy bien, Prabhu. Tenemos una pregunta más de Facebook y después quizás podemos preguntar si alguien quiere hacer una pregunta acá en Zoom. Y Yeshwara Nityananda Das dice, Hare Krishna Prabhu, ¿cómo aumentar el entusiasmo en los devotos? Y muchas gracias, dice. ¿Cómo ¿Cómo aumentar aumentar el el entusiasmo entusiasmo? en los devotos? Bueno, es una pregunta muy genérica, ¿no? Ujú. Pero, bueno, uno tiene que estar entusiasmado también, primero y principal. Y el entusiasmo también se contagia. Entonces, también uno debe tratar de ser un buen ejemplo, aplicar la amistad, la paciencia, como hablábamos, tiene una relación con la pregunta anterior en algún sentido, porque estamos tratando de ayudar. La pregunta anterior fue ayudar o ayudar a personas que no están en el mejor momento, y el devoto dice, bueno, aquel que no está entusiasmado. Yo recuerdo que una vez, Prabhupada, y no abran un juicio inmediato sobre lo que les voy a comentar, pero traten de meditarlo un poco. Prabhupada le dijo un devoto, un sirviente, creo que no me acuerdo quién fue, pero dice, ¿por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás con esa cara fea haciendo servicio? Y lo retó un poco. Tienes que estar feliz. Así que no es siempre fácil. Uno no puede dibujar una sonrisa y ante la perplejidad dibujar una sonrisa y estar entusiasta todo el tiempo. Pero uno también debería, a veces en las clases de Bhagavad Gita básicas para gente nueva también explico que cuánto sufrimiento se le puede dar una mano y cuánto placer se le puede dar una mano. O sea, placer es muy poquito el placer que se le puede dar. Una puede acariciar, masajear, hacerle do-in o digitopuntura, ponerle cremitas, 5, 10, 15, 50 cosas, pero ¿cuánto sufrimiento se le puede dar a una mano? Infinito, ilimitado. Entonces, de esa manera tenemos que también nosotros estar entusiasmados. ¿Y cómo uno se autoentusiasma? Bueno, tratando de ver o ser agradecido con Krishna por lo que uno tiene. Siempre uno debe pensar que uno está mal, pero uno siempre puede estar peor en realidad. Esto no es de mucho consuelo, pero eh, todos estamos afectados por el materialismo de alguna manera. Es decir, avaricia, codicia, estos ismos, ¿no? Y esto es a veces lo que no nos permite estar entusiasmados. Inclusive la mente, que según el 6º capítulo del Bhagavad Gita es uno de los puntos centrales de la práctica del yoga. Por eso muchas veces se habla de alejarse de la lamentación, alejarse del pensamiento de inercia, ¿no? A veces uno cuando está con un problema o lo afecta, el ego queda tan prominente que uno no puede dejar de pensar en la situación fea. Y a veces no es fácil por estrés postraumático, pero uno no genera nada positivo al dedicar la mente y el pensamiento y la meditación en algo negativo, en una venganza, en una frustración, en una calamidad. Uno tiene que hacer, bueno, ahí está la calamidad, no la puedo evaporar, pero también mi vida continúa. Eso es lo opuesto a la depresión. Empezar a agradecer, por eso le daba el ejemplo de la mano. Estoy mal, estoy bastante mal, es muy alto el sufrimiento que estoy transitando, pero tengo una lengua para cantar Hare Krishna. Y si no la tengo, por ejemplo, escuché una historia de maestro espiritual que fue criticado inclusive, porque él tomó la decisión de iniciar a una persona sordomuda. Y algunas autoridades de disco le dijeron, ¿cómo usted va a iniciar si el Harinama se recibe de forma auditiva? ¿Cómo usted se atreve o inicia una persona? Y mi maestro espiritual explicó, bueno, pero yo le pregunté qué sentía cuando cantaba Hare. Él cantaba Hare Krishna mentalmente. No es que todos tenemos que cantar mentalmente, pero él no tenía
aparte, el Archana es Manasapuya, uno puede hacer meditaciones, como el Brahmana pobre que no tenía suficiente parafernalia y lo hizo mentalmente y lo hizo con tanto amor que Krishna se lo llevó al mundo espiritual, todos sabemos la historia. Pero entonces la persona cantaba muy seriamente y con mucha devoción Hare Krishna mentalmente porque no podía, no tenía audición ni voz, era sordo-muda. Mi maestro espiritual le preguntó, con señas o en un papel, no sé, ¿qué usted siente cuando...? Y la persona hizo, como no sé, yo no lo puedo escribir, pero la persona estaba en éxtasis cuando cantaba Hare Krishna y lo hacía mentalmente. Entonces, tenemos la lección diaria y minuto a minuto de deprimirnos o estancar nuestra mente en un pensamiento de lamentación, depresión y angustia, o podemos dejar eso ahí donde está, soltarlo, no es fácil, y no digo sonreír, pero sí agarrar la yapa o sí continuar, agradecer por lo poco o mucho que tengamos y verlo, no anclar nuestra mente en una situación o en un estado de lamentación, de perplejidad sostenida en el tiempo, porque obviamente uno no es un robot ni una piedra, fallece un ser querido, uno lo va a llorar, como Chaitanya Mahaprabhu lloró por su padre, pero no, señor Chaitanya no estuvo 48 años, bueno, estuvo años en ese estado mental. Debemos aprender a soltar también esas situaciones. Es un poquito genérica la pregunta y amplia de cómo entusiasmar, quizás me fui un poquito, pero bueno, es interesante también estudiar el comportamiento de la mente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati decía que se levantaba a la mañana, le daba 100 zapatazos y a la noche 100 palazos. Es compulsorio en Bhakti Yoga y en todos los procesos yógicos, pero especialmente de Bhakti Yoga, que es nuestro camino, adiestrar la mente, volverla a nuestro amigo, a educarla, negociar con. No tenemos alternativa. Si la mente toma demasiado control, arrastra los sentidos y nos vamos hacia un callejón sin salida y sí la vamos a pasar mal, como la persona que se suicida pensando que se va a acabar el sufrimiento. Perdón si me explayé mucho, es una pregunta bastante genérica. No sé si queda alguna pregunta por Facebook, Prabhu. Por Facebook, por el momento no tenemos nada nuevo, pero acá la madre Elena Doris, le vamos a habilitar el micro para que haga su pregunta. Ha levantado la mano. Un ratito. Ya está, creo, ¿no? Sí. Ya puede hablar, Hare, madre. Sí. sí, Hare Krishna, Prabhu, Sankirtan, Esvara. Gracias por compartir este momento que está atravesando usted. Mis condolencias. Muchas gracias. Y deseo comentar sobre la muerte. Sí, es verdad, es un momento muy crítico. Es el momento, creo, más crítico que uno atraviesa en la vida y no sabe cómo superar ese momento. Es una experiencia que nos toca vivir al ver morir a un ser querido, es algo inexplicable. Pero con la ayuda de Krishna, con la ayuda de Dios, de nuestra fe, ese dolor puede uno ir calmando y puede ir procesando y a la vez esa ayuda nos viene únicamente de Dios para poder superarlo, creo yo, porque en esta vida material no estamos preparados para la muerte ni para la vida, creo, porque esta vida material es algo muy doloroso también y la muerte para algunos también es algo muy doloroso, pero sabemos que si nosotros somos conscientes de Krishna, esta vida material es un proceso de vida que se nos ha dado para volver a Krishna. Esta vida es algo, ya es un regalo, es una bendición. Y la muerte, ¿qué decir de la muerte? Va a ser algo más elevado, si uno está preparado, va a poder trascender esta situación material y va a poder vivir de otra manera, tal vez, sea más consciente de Krishna, ¿no? Si uno sigue. Y bueno, y mi deseo de mí para la muerte, por ejemplo, yo me preparo y digo, lo único que pido es recordar a Krishna, por lo cual
yo sigo escuchando las clases, sigo siempre continuamente pensando en Krishna. Y mi mayor deseo sería eso, ser para mí, yo un ejemplo de persona, para mí misma, que es algo que yo me doy la importancia ahora. Me pasé la vida intentando ser ejemplo para mis hijos, para el público, para la gente, para la familia, pero ellos no van a ver ese ejemplo si no son conscientes de Krishna. Entonces yo sí sigo intentando en mis 54 años de vida seguir a Krishna, prepararme para esta vida y prepararme para esa muerte que yo deseo estar rodeada de los cantos, deseo inclusive estar en la India, deseo inclusive tomar agua del Ganges, deseo que mi nieto me lea el Bhagavad Gita al momento de partir, y todos esos deseos son para una muerte, digamos, consciente de Krishna y una muerte que todos deberíamos prepararnos. Es como usted dice, nadie habla de la muerte porque en el momento de la muerte, en estos momentos críticos, solamente aparecen las personas que realmente a uno lo aprecian, que lo valoran y lo aman verdaderamente. Y yo ahora quiero demostrar que yo sí siento un amor por mí y deseo estar preparada para mi muerte. Y sé que mi familia también lo va a hacer con este mismo deseo. Y le comparto esto y Hare Krishna. Hare Krishna, madre. Muchas gracias. Y sí, concuerdo con usted que todo viene de Krishna. O sea, la misericordia o la ayuda para trascender el dolor también viene de él. Eso está muy bien explicado en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, en el texto 15, ¿no? Donde Prabhupada nos explica que Sarvasya Jahamri Disani Visto, o sea, el recuerdo, el conocimiento y el olvido vienen de él. O sea, no podemos recordar nada si no es por la misericordia de Krishna. Entonces, ahora que usted lo dice, veo también por qué el maestro espiritual dice que tus pensamientos siempre moren en Krishna, que Bhaktivinoda Thakur también daba esa bendición, porque en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, juntamente se llama Alcanzando al Supremo, también se explica muy detalladamente en un significado, y esto es científico, porque lo hemos visto en la práctica con gente que relata momentos de muerte clínica, pero después con electroshock vuelve a la vida, de que los pensamientos que se tienen en la vida, en lo que uno se pone a pensar en la vida, en lo que uno deposita su mente, eso se acumula e influye y va a emerger en el momento de la muerte. Entonces, en lo que uno puso su energía, en el tiempo que uno dedicó, eso automáticamente va a aparecer. Yo no me preocuparía, es lindo, todos nos gustaría morir en la India y cerca del Ganges, pero yo no me preocuparía tanto por la parte geográfica de donde uno muera, sino también con qué conciencia muera. Porque una vez le preguntaron a un maestro espiritual, ¿qué pasa si uno muere en Vrindavan o en un Dham sagrado? ¿Automáticamente va al mundo espiritual o no? Y de una respuesta así muy controvertida, porque uno puede estar en Vrindavan o en el Santo Dham, pero tener una conciencia no espiritual, y uno puede estar en un lugar geográfico alejado del Santo Dham y puede estar pensando en Krishna. Así que, más que geográficamente preocuparnos, también estaría bueno hacer un esfuerzo grande para pensar siempre en Krishna y nunca olvidar. Perdón. No sé si queda alguna pregunta para vos, algún comentario. En este momento ya no tenemos preguntas, pero sí tenemos bastantes saludos de Facebook. La madre Mercedes Tafur le dice: Hare Krishna, apreciado Vaishnava, por favor acepte mis respetuosas reverencias. Prabhu Sakritaneshwara das reverencias a sus pies del querido hermano espiritual, ¿no? La madre Medini, ¿no? Después Cristina, la madre Cristina Cultiva dice: Hare Krishna, Sankritaneshwara das. Qué hermosa clase, muy inspiradora, mensajes positivos, plenos de bondad, muchas gracias. Gracias, Cristina, nos vemos prontito. Y es para Nityananda Das, el devoto que le preguntó sobre cómo aumentar el entusiasmo, también le dice muchas gracias, Prabhu, por su respuesta. Y bueno, acá hay Vishwamitra Das,
Jai Sankritan dice. Miguel Ángel Ruiz Santiago dice Hare Krishna. Y Madre Amada Priya, Carolina Romero, también le saludan. Adwaita Thakur de Perú, también le está saludando, Hare Krishna. Y un devoto, creo que es de India, Kirau Cham Sitam Palam, Hare Krishna, Radhe Radhe, dice. Esto sería todo si no hay ninguna pregunta más en Zoom. Podríamos quizás despedirnos, abrir los micrófonos, quienes quieran, y despedirse. Muchísimas gracias, Prabhu, por asistir y también por leer las preguntas que por tecnología no me fue fácil poder leer. Y gracias a todos por escuchar, por estar, por ocupar nuestra mente en hablar sobre Cristo, que siempre es supremamente auspicioso y supremamente bueno. Muchas gracias, Prabhu. Realmente estamos muy contentos. Es la primera vez que yo lo escucho a usted y estamos, creo, todos muy contentos porque usted ha dado la clase ahora. Es una clase muy práctica, muy bonita, y esperemos que no sea la última vez que nos dé una clase, ¿no? Que nos visite a ISKCON Chosica a través del Zoom, y por qué no presencialmente quizás en el futuro. Sí, yo tuve la misericordia de, en un viaje, conocer el templo de Chosica, quedé muy fascinado con las deidades, y también el templo de Wilson, pero bueno, eso fue en el 2004, cuando fui a Ecuador, y conocí hermanos espirituales también este año por la pandemia, Madre Medina y muchos hermanos espirituales de Perú que no conocía, y estoy maravillado de que con grandes almas hay en Perú y en toda Latinoamérica, así que no solamente hermanos espirituales, sino que en Perú también está lleno de grandes Vaishnavas sinceros que dedican su vida al movimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Acá Norberto Trello dice: reverencias, Prabhu, y todos los devotos presentes. Muchísimas gracias por su linda clase y por compartir sus experiencias personales y enseñanzas. Pero si desean también pueden hablar, están habilitados todos los micros. Bueno, yo terminaría aquí. Muchas gracias, Prabhu. Esperemos volver a verlo pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Les Hare pido... Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Respetuosas reverencias a Prabhu y a todos los devotos presentes. Linda clase. Jai Hari Bol. Hare Bol.